Bolivia, un país sin mar, enclavado en el corazón de América del Sur, que muchos pasan por alto en los mapas, pero que esconde una geografía tan extrema, tan improbable, tan absolutamente fascinante, que cuando termines este video vas a ver el mundo con otros ojos. Estamos hablando de un territorio que tiene selva amazónica densa y altiplanos helados al mismo tiempo, de un lago navegable que está casi a la altura de los aviones comerciales, de un desierto de sal tan blanco y tan enorme que los astronautas lo pueden ver desde el espacio. Bolivia no es un país cualquiera. Es uno de los lugares más geográficamente extremos del planeta y casi nadie habla de ello. Hoy lo hacemos nosotros. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Número 1. Bolivia tiene dos capitales. Sí, dos, no una, dos. Y no es un error ni una curiosidad menor, es una situación constitucional real que divide los poderes del Estado entre dos ciudades completamente distintas. Sucre es la capital constitucional, sede del Tribunal Supremo de Justicia, y fue donde se firmó la independencia del país en 1825. La Paz, en cambio, es la sede del gobierno ejecutivo y legislativo, y es la ciudad donde funciona el día a día político del país. Pero aquí viene lo geográfico que te va a sorprender. La Paz está ubicada en una hondonada dentro del altiplano, a unos 3.640 metros sobre el nivel del mar en su parte más baja, aunque los barrios periféricos trepan hasta los 4.100 metros. Es la capital administrativa más alta del mundo, y sin embargo, convive con Sucre, que está a unos 2.810 metros. Dos capitales, dos altitudes, una misma nación. Número 2. El Salar de Uyuni es la mayor extensión de sal del mundo, con 10.582 kilómetros cuadrados de superficie completamente plana y blanca. Pero lo que muy poca gente sabe es que debajo de esa costra de sal hay uno de los mayores depósitos de litio del planeta. Se estima que el Salar de Uyuni contiene entre el 25% y el 50% de las reservas mundiales de litio, el mineral clave para las baterías de los autos eléctricos y los teléfonos móviles. Así que cuando cargas tu celular, probablemente hay un pedacito de Bolivia ahí dentro. Y por si fuera poco, durante la temporada de lluvias, la fina capa de agua que cubre el salar crea un efecto espejo perfecto que refleja el cielo de forma tan precisa que la distinción entre cielo y tierra desaparece por completo. Es literalmente el espejo más grande del mundo natural. Los fotógrafos viajan miles de kilómetros solo para capturarlo. Número 3. Bolivia tiene selva amazónica. Esto sorprende a mucha gente porque cuando pensamos en Bolivia, pensamos en altiplano, en montañas, en el lago Titicaca. Pero casi el 40% del territorio boliviano está cubierto por la Amazonía. Las regiones de Beni y Pando, al norte del país, son jungla tropical pura, con ríos inmensos, biodiversidad extraordinaria y comunidades indígenas que han vivido en esos bosques por siglos. Bolivia no tiene salida al mar, pero tiene la selva. Tiene cóndores volando sobre glaciares y guacamayas volando sobre ríos tropicales. Todo en el mismo país, separado por apenas unos cientos de kilómetros. Número 4. El lago Titicaca, compartido entre Bolivia y Perú, es el lago navegable más alto del mundo. Está a 3.812 metros sobre el nivel del mar. Para que tengas una referencia, la ciudad de Bogotá, Colombia, está a 2.600 metros. O sea, el lago Titicaca está más alto que muchas ciudades de montaña. Y en ese lago, en el lado boliviano, están las Islas de los Uros, comunidades flotantes construidas sobre totora, una planta acuática. La gente no vive en tierra firme, vive literalmente sobre islas artificiales flotantes hechas de vegetación. Las islas se rehacen constantemente porque la base se pudre y hay que añadir capas nuevas encima. Es una de las formas de vida más extraordinarias del mundo y está a casi 4 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Número 5. Bolivia fue el único país de América del Sur que no tuvo acceso al mar, pero lo tuvo. En 1879, Bolivia perdió su costa durante la Guerra del Pacífico contra Chile. Antes de esa guerra, Bolivia tenía unos 400 kilómetros de costa en el Océano Pacífico, con el puerto de Antofagasta como su principal salida al mar. Perder ese acceso cambió radicalmente la geografía económica del país. Hasta hoy, Bolivia tiene una armada nacional con barcos y marineros, que operan exclusivamente en el lago Titicaca y en los ríos amazónicos. Es una de las armadas más singulares del mundo, porque no tiene mar. Y el 23 de marzo de cada año, Bolivia celebra el Día del Mar, en recuerdo de esa pérdida. La geografía puede cambiar, los tratados pueden cambiar, las costas pueden desaparecer. Bolivia lo sabe mejor que nadie.
Número 6. La cordillera de los Andes atraviesa Bolivia de norte a sur, y dentro de ese sistema montañoso hay volcanes activos, algunos con más de 6.000 metros de altura. El Nevado Sajama, con sus 6.542 metros, es el punto más alto de Bolivia y también es un volcán. En las inmediaciones de la frontera con Chile está el volcán Ollage, que sigue en actividad con emisiones de gases y fumarolas visibles. Bolivia no es solo altura, es altura volcánica activa, y entre esas montañas existen valles llamados yungas, zonas de transición entre el altiplano frío y la llanura tropical, donde el cambio de temperatura y vegetación es tan dramático que en un solo día de caminata puedes pasar del frío andino a un calor húmedo tropical. Es un cambio de mundo en unas pocas horas. Deja tu like, suscríbete y comparte. Número 7. Bolivia tiene una carretera que fue declarada oficialmente la más peligrosa del mundo por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se llama el Camino de la Muerte, o Ruta de la Muerte, y conecta La Paz con Coroico, descendiendo desde los 4.650 metros del altiplano hasta los 1.200 metros de los yungas. La carretera tiene solo 3 metros de ancho en muchos tramos, sin barandas, con precipicios de cientos de metros, neblina constante y suelo de tierra. Hasta los años 92.000 fallecían entre 200 y 300 personas por año en ese camino. Hoy existe una ruta alternativa asfaltada, pero la antigua carretera sigue en uso por ciclistas de aventura que vienen de todo el mundo a bajarla en bicicleta. La geografía más extrema de Bolivia se convirtió en un destino turístico. Número 8. En el departamento de Potosí está el Cerro Rico, una montaña que literalmente financió el Imperio Español durante siglos. Desde 1545, cuando se descubrieron sus enormes depósitos de plata, el Cerro Rico fue la mina más productiva del mundo por casi 300 años. Se estima que de ahí salió el 60% de toda la plata que circuló en Europa durante los siglos XVI, XVII y XVIII. La ciudad de Potosí llegó a ser una de las más grandes del mundo en el siglo XVII, comparable en tamaño con París o Londres, y está a 4.090 metros de altura. Una de las ciudades más pobladas del mundo en ese momento estaba en la cima de los Andes. Hoy el Cerro Rico sigue siendo explotado, aunque la montaña ha perdido altura con los siglos de extracción. Hay estimaciones que sugieren que la cúspide ha bajado varios metros. Número 9. En Bolivia existe el bosque de piedras de Toro Toro. En el departamento de Potosí, donde hay huellas de dinosaurios preservadas en roca caliza que tienen entre 68 y 70 millones de años. Pero eso no es todo. En las cercanías de Sucre, en un lugar llamado Cal Orco, hay una pared de roca vertical de casi 90 metros de altura, con más de 5.000 huellas de dinosaurios de 294 especies distintas. Es el sitio con mayor diversidad de huellas de dinosaurios en todo el planeta. Y esa pared era originalmente el fondo de un lago prehistórico. Los movimientos tectónicos de los Andes la fueron inclinando con los millones de años hasta ponerla vertical. Bolivia tiene el registro de vida más antiguo de América del Sur escrito en sus rocas. Número 10. En el departamento de Beni, cuando llegan las lluvias estacionales, las llanuras se inundan hasta el punto de que pueblos enteros quedan rodeados de agua por meses. Esta región se llama la Llanura de los Mojos y es uno de los humedales más grandes de América del Sur. Pero lo fascinante es que debajo de esas llanuras inundables hay un sistema de canales, terraplenes y campos elevados construidos por civilizaciones prehispánicas hace más de 2000 años. Esas culturas antiguas habían ingeniado un sistema hidráulico complejo para vivir en un territorio que se inundaba todos los años. Desde el aire, cuando las aguas bajan, se pueden ver los contornos de esas obras de ingeniería. Bolivia tiene una Amazonía con ciudades perdidas bajo sus llanuras. Número 11. Bolivia es uno de los países con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del mundo. Esto se explica precisamente por sus extremos geográficos. Tener glaciares, altiplano, valles, yungas, llanuras y selva amazónica en un solo territorio crea una cantidad de ecosistemas únicos que no existe en ningún otro país del planeta con la misma concentración. El país alberga más de 3.000 especies de animales vertebrados, incluyendo más de 1.400 especies de aves. De hecho, Bolivia está dentro del grupo de países megadiversos del mundo, esa categoría especial que se le da a los 17 países que juntos concentran más del 70% de la biodiversidad del planeta. Bolivia es uno de esos 17, y sin embargo sigue siendo uno de los destinos menos visitados de América del Sur. Número 12. El altiplano boliviano, la meseta que se extiende entre las dos cordilleras de los
los Andes. Es la segunda meseta más alta del mundo, solo superada por el Tíbet. Tiene una altitud promedio de 3.750 metros sobre el nivel del mar y una extensión de más de 100.000 kilómetros cuadrados. En ese altiplano, las condiciones climáticas son tan extremas que las noches pueden bajar por debajo de 0 grados incluso en verano, mientras que durante el día el sol de altitud puede quemar la piel en minutos. El aire tiene menos oxígeno que al nivel del mar y los recién llegados pueden experimentar el mal de altura, conocido localmente como soroche, que incluye dolores de cabeza, mareos y falta de aliento. Y aún así, millones de personas han vivido ahí por miles de años. Número 13. En Bolivia hay una reserva natural llamada Madidi, que muchos científicos consideran el área protegida con mayor biodiversidad del mundo. Está en el departamento de Beni y La Paz, abarcando desde los picos andinos hasta la llanura amazónica. En un solo recorrido dentro del Parque Nacional Madidi puedes encontrar más de 1.000 especies de aves, más de 200 de mamíferos y más de 11.000 especies de plantas. Para que tengas una idea de la magnitud, en toda Europa hay unas 800 especies de aves. En Madidi hay más del doble solo dentro de un parque nacional. Es literalmente uno de los lugares más vivos del planeta Tierra. Número 14. El lago Pupó, el segundo lago más grande de Bolivia después del Titicaca, desapareció. No es metáfora. En 2015, declararon oficialmente que el lago Pupó, que alguna vez tuvo hasta 3.000 kilómetros cuadrados de superficie, se había secado completamente debido a la combinación de sequías, desvío de ríos para uso agrícola y el cambio climático. Comunidades de pescadores que habían vivido de ese lago por generaciones se quedaron sin sustento de un año para otro. Algunos años hay pequeñas recuperaciones parciales, pero el lago nunca ha vuelto a su nivel histórico. Bolivia tiene un espacio donde antes había un lago. Número 15. Bolivia tiene una de las carreteras más nuevas y más polémicas de América Latina, la que cruza el Tipnis, el territorio indígena y parque nacional Isíboro-Sécure. Este parque, ubicado entre los Andes y la Amazonía, es uno de los pulmones ecológicos más importantes del continente y hogar de varias comunidades indígenas. El debate sobre construir una carretera a través de él enfrentó durante años al gobierno con los pueblos originarios y ambientalistas, porque implicaría abrir a la colonización una de las zonas más vírgenes del país. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.